Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bueno, tardes para mí, ahorita que estoy grabando la clase, y buenos días para ustedes. El día de hoy no me fue posible estar con ustedes porque estamos atendiendo algunas de las panderistas y yo un congreso precisamente de panderistas y en estos momentos estamos ministrando, pero no quisimos ni el director, de la facultad, nuestro pastor Agus, ni yo, el atrasarnos con un tema más. Entonces, por eso, les grabé la clase que corresponde al día de hoy. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor, para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque nos permites en este día, Señor, seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas y son hermosas cada mañana, porque tú eres maravilloso, Señor, porque en cada clase, Padre, tú nos muestras cosas grandes y maravillosas, Señor, cosas, Padre, que nos ayudan a afirmar nuestra fe, a crecer en ti, Señor. Y sobre todo, Padre, nos guías en cómo podemos ser una iglesia llena de ti, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu amor, de servicio, Padre, cómo guiarnos unos con otros, Señor. Ponemos en tus preciosas manos esta clase, confiando en que tú estás con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre. Gracias por permitirnos seguir avanzando en tus conocimientos, Señor, que tú eres nuestro maestro, tú eres el que nos enseña, el que nos guía y el que nos edifica, Señor, día con día, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, confiando en que tú nos ayudas y en que tú haces tu perfecta y hermosa voluntad. Amén. Les voy a compartir la clase del día de hoy. Y se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo lo que era la figura segunda. Con esta clase estaríamos viendo la tercera figura. Vimos la figura del ministerio, la iglesia como ministerio. Vimos la figura de la iglesia como cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver la figura de la iglesia como templo o edificio. La iglesia también se le conoce como un edificio. Acompáñenme a leer Primera de Corintios 3:9. Dice la escritura, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. En esta parte de labranza, la definición que encontré es que somos cultivo de los campos y edificio de Dios. Fíjense, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que somos tres cosas en el reino. Somos colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. Por eso es que nosotros vemos a la iglesia como la figura de un edificio, pero una imagen más pronunciada en las escrituras es la del nuevo templo o el templo de Dios bajo el nuevo pacto. La iglesia dice que nosotros, todos los que creemos en Él, que formamos parte de su iglesia, somos el templo donde el Espíritu Santo habita. Y hablando de una forma como iglesia, como una iglesia universal, podemos decir también que entramos en la figura de que somos el edificio de Dios. ¿Por qué? Porque es en donde Dios habita.
no solamente de una forma individual, sino en una forma grupal, en una forma hablando de iglesia, también es en donde Dios habita. Mientras que un edificio o un lugar de reunión es el término más común para hablar de una iglesia en la actualidad, las escrituras no solo hablan de la iglesia como una asamblea corporativa de creyentes en Cristo, sino también como un espacio en donde Dios tiene que habitar. Y esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la Biblia nos dice que Dios habitaba en, en, en edificios, en lugares, hablando de un lugar como espacio. En el Antiguo Testamento vemos en el tabernáculo que Dios le permite edificar a Moisés y vemos que Dios habitaba en ese lugar. Dice la escritura que Dios, el pueblo de Israel sabía que Dios estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque la nube estaba de día y la columna de fuego estaba en la noche. Y dice que cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, estaba el arca y el sumo sacerdote podía experimentar y sentir la misma presencia de Dios. Después con Salomón, que le permite edificar el templo, igual es en donde Dios habita. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que, que ahora nosotros somos ese templo, no solamente el edificio en donde nos congregamos, Dios puede habitar. Hemos sentido infinidad de veces en nuestra iglesia en donde nos congregamos y no dudo que también en donde se congregan algunos de ustedes que no pertenecen a la iglesia de Restauración Centro, pero no dudo que en sus iglesias también la presencia de Dios se siente, es visible, es manifiesta, ¿verdad? En nuestras vidas. En esta clase estudiaremos estos dos términos de iglesia, tanto como edificio y como templo. Y ya vimos que Corintios nos habla que somos el edificio de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una asamblea de creyentes, ¿verdad? Esto es importante que ustedes puedan comprender, porque cuando nosotros nos vamos a la primera clase que tuvimos en esta materia, pudimos ver las definiciones y el concepto de lo que es eclesia, que es en el griego, ¿verdad? Y que nos decía que era una asamblea, si lo tomáramos de la forma del origen de la palabra, nos dice que es una asamblea de creyentes que se congregan en un mismo lugar para rendir adoración a Dios. Entonces, ¿por qué fundaron los apóstoles iglesias separadas en cada uno de los lugares que visitaron? Esta es una palabra muy interesante y que a mí me hubiera gustado mucho hacérselas, pero creo que en algún momento a cada uno de ustedes, y si no les ha pasado, puede ser que les llegue a pasar, que alguien les pregunte, bueno, ¿por qué ustedes tienen diferentes iglesias en diferentes lugares y por qué no son una sola? Yo les comentaba entre semana que hay una secta en la actualidad que solamente se llaman de una forma, estén en cualquier estado de la República. O incluso me comentaba, porque tengo familiares que pertenecen a esta secta, que incluso si tú te vas fuera de México a otro país, también solo tienen una forma de llamarse, estén en el lugar que estén. Y en nuestro caso no. Puedes decir, yo pertenezco a la iglesia de Restauración, yo pertenezco a la iglesia del Alfarero, yo pertenezco a la iglesia de Semilla, y así, ¿no? En diferentes lugares. Y entonces respondiendo a esta pregunta es cuando nosotros estudiamos nuevamente los dos versículos de los evangelios en los cuales ocupan la palabra iglesia.
¿Se acuerdan? Vamos a regresarnos un poquito a nuestras primeras clases. Vemos que el Señor las ocupa en dos sentidos distintos. Va a hablar de una forma universal y de una forma local. Claramente vemos que en Mateo 18, 17, vamos por favor para recordarnos, a lo mejor tú sí te acuerdas, pero a lo mejor no. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ustedes se acordarán cuando estábamos estudiando esta parte de la escritura, dice, está haciéndose referencia a cuando dos hermanos dentro de la iglesia tienen un conflicto, que necesitan, ¿verdad?, perdonarse y hablar entre ellos para aclarar lo que pasó. Y si no hubiere un acuerdo entre ellos, pueden ir con los líderes de la iglesia y si no, con los testigos, y si no, entonces ya a la iglesia en general, ¿verdad? Pero en este punto o en esta cita podemos ver que se usa el término de iglesia como una iglesia limitada, es decir, a una localidad, porque nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo, si tú llegas a tener una diferencia con tu hermano, no necesitas ir a la iglesia universal a decirlo a los cuatro vientos que tú que no puedes solucionar un conflicto o una diferencia con tu hermano, sino específicamente está hablando de la iglesia a la que perteneces, a donde hubo el conflicto. Esta iglesia, como podemos ver, incluye a todos los hijos de Dios que viven en esa región o en esa localidad. Ajá, no sé si me estoy dando a entender, pero voy a volver a retomar. En esta parte de la escritura vemos que se habla del término iglesia, pero se está refiriendo a una forma local porque Jesús nos da una indicación de cómo solucionar un problema dentro de mi iglesia local. No está refiriéndose a la iglesia universal, es decir, a todos los que creen en Jesucristo y que venimos a formar parte de su cuerpo y de su iglesia. La palabra nos deja ver que la iglesia como edificio o la iglesia como templo tiene una organización local. Por eso en esta clase nos estamos enfocando a ver la iglesia de una forma como el edificio de Dios o como el templo de Dios, pero refiriéndonos a una forma local. La palabra eclesia con un sentido de edificio o de localidad aparece 85 veces, como por ejemplo, Hechos 11:22. Acompáñenme, sé que tienen su Biblia. Vamos a leer esta cita para que esto pueda quedar un poco más comprendido. Dice la palabra de Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ajá. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente a la iglesia que estaba en Jerusalén. Está hablando de una iglesia en una localidad, ¿sí? No está hablando de una iglesia de una forma universal, es decir, a todos los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, si nos está refiriendo específicamente a una iglesia en particular que está en Jerusalén. Ahora, si me acompañan a leer el capítulo más adelante, que es 13:1, ahí mismo de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Aquí podemos ver que también se está refiriendo específicamente a la iglesia que estaba en Antioquía. En Hechos 11 vemos a la iglesia en Jerusalén, en Hechos 13 a la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora vamos a leer un poquito más adelante, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesucristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la Biblia nos habla 85 veces de ejemplos en donde usa el término de iglesia refiriéndose a un edificio o a una localidad, a un lugar en específico. Ya lo vimos en Hechos, tanto en Jerusalén, en Antioquía y en Corintio, refiriéndose a la iglesia que estaba específicamente en Corintio, a los corintios. De esas 85 veces, 76 veces encontramos la palabra en el Nuevo Testamento y se usa para referirse a un edificio o a una iglesia en una localidad. De ahí que encontremos en distintas ocasiones a los apóstoles refiriéndose de manera local a cada una de ellas. Y un claro ejemplo es Pablo. Todos conocemos a Pablo y conocemos que la mayor parte del Nuevo Testamento escribió cartas refiriéndose a iglesias específicamente en los lugares en donde se encontraba. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Y es entonces cuando nosotros decimos que no solamente la iglesia se refiere a una iglesia universal, es decir, a todos los que creemos en Jesucristo. Cuando nosotros hacemos la confesión de fe, hermanos, y recibimos a Jesús por la fe en nuestros corazones, viene Él a habitar en nuestras vidas, viene el Espíritu Santo a morar en nuestro cuerpo como templo, pero venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza, ya lo estudiamos, y eso nos hace también ser parte de un edificio de Dios, hablando de una forma en localidad. Así que encontramos que la única división, y aquí hasta se los subrayé en negritas, porque la palabra de Dios nos permite que la iglesia de Jesucristo, hablando de iglesia universal, esté dividida únicamente por medio de regiones o de localidades. Es la única división que encontramos en la palabra de Dios y que nos es permitido. En Primera de Corintios 14, 23, vamos, ya estábamos aquí, más adelantito en el capítulo 14, verso 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Fíjense, dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Vemos cómo habla de un espacio físico, porque dice, se reúne en un solo lugar. No está hablando de algo espiritual, sino está hablando de algo físico, cuando se refiere a la iglesia.
En conclusión, mis hermanos, los cristianos pertenecen a diferentes iglesias por la única razón, y es cuando nos podemos regresar a esta pregunta. ¿Por qué fundaron los apóstoles iglesias separadas en cada uno de los lugares que visitaron? ¿Se acuerdan que este fue un mandato que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender? Sé que ustedes se saben la cita, que dice que, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero también en Hechos les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos iban predicando acerca del Evangelio de Jesucristo y de todas las maravillas que Jesucristo hizo, ellos iban estableciendo iglesias por regiones y en la localidad en donde ellos vivían. Por eso es que nosotros decimos que solamente por esta causa es que la iglesia se divide, porque es muy difícil que yo como mexicana pueda reunirme en la iglesia que está en China, por ejemplo, porque vivimos en diferentes países, en diferentes continentes. Y es únicamente por eso que necesitamos establecer iglesias por regiones dependiendo del lugar en donde vivamos. Pero aquí viene algo muy interesante. Por tanto, vemos que a lo largo de la historia, y hablando de la historia de la iglesia, el único que ha dividido a la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, es el hombre. Hablando de hombre como encerrándolo de humanidad, no refiriéndonos específicamente a hombre de varón, sino que como humanidad podemos hacer la diferencia, y esto es algo muy triste. Podemos causar división por nuestra ideología o nuestra forma de pensar, porque ya nos salimos del origen de por qué Dios estableció una iglesia, porque entra nuestra humanidad. Ya no nos guiamos por lo que dice su palabra o por tener una sana doctrina, sino por los pensamientos, o porque yo creo, porque yo pienso, porque yo siento. A diferencia de la iglesia que se habla en Mateo 16-18, vamos a ver la segunda parte. Estas citas ya las habíamos estudiado, sé que se acuerdan. Vamos a Mateo 16-18. Por favor, acompáñenme. Dice la escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esta parte de la escritura ya no es como en Mateo 18-17, que se está refiriendo Jesucristo a una iglesia en una localidad, sino o a algo individual, sino que se está refiriendo, cuando habla de iglesia, es a su iglesia universal. Esta iglesia es visible y puede ser por el hombre, lo cual hace que todo lo que hagamos se vea de cierta manera influenciado por los pensamientos o por los deseos de un hombre. Perdón, es que aquí les corregí unos paréntesis que estaban pues fuera de contexto aquí en la diapositiva. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el hombre siempre va por humanidad, siempre tendemos a dividirnos, pero por eso como iglesia necesitamos volver al original, necesitamos volver a la escritura, que es la que nos guía hacia dónde nos tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ser dirigidos.
¿verdad? Y un claro ejemplo lo encontramos en las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Híjoles, es que la palabra de Dios nos da tanta enseñanza, tanta riqueza, y nos dice, si nosotros, yo se los comentaba en clases anteriores, si nosotros de verdad como iglesia, hablando en la iglesia a la que pertenezcamos, nos dejamos regir únicamente por la cabeza que es Jesucristo y nos dejó este manual de vida, esta palabra que es, dice la escritura, que es más cortante que espada de doble filo y penetra en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Quita esta forma de ser influenciados en nuestros pensamientos y en nuestros deseos como humanidad. Y en Apocalipsis 2:7, si me acompañan rápidamente, no lo vamos a leer. A mí sí me gustaría que pudieras tomar un tiempo en la semana, como se los decía a sus compañeros de entre semana, que buscaran un tiempo de lunes a domingo o de lunes a martes que nos volvamos a ver, o ustedes de lunes a sábado, para que podamos estudiar esta parte de la escritura de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Yo les quisiera pedir que se aprendieran también las 7 iglesias que nos es mencionada en estos 2 capítulos. Es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea y de Filadelfia. Son 7. Que nos la podamos aprender de memoria. Porque este es un claro ejemplo de lo que vimos en esta clase. Está hablando de Iglesia Universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son todos, las 7 iglesias son todos los que creyeron en Jesucristo y que se guiaron, ¿verdad?, en sus caminos al principio. Y está hablando de iglesia individual o por localidad, porque se refiere específicamente a cada una de ellas. Cada una de ellas tenía ideologías diferentes y por lo tanto sufrían de cosas distintas. ¿Por qué? Porque a una le dice, tú que dejaste tu primer amor, tú que estás en la idolatría, tú que fuiste indiferente, tú que te dejaste persuadir, ¿verdad? Y por eso decimos que tenían ideologías diferentes y que vivían cosas distintas. A cada una se le da un mensaje específicamente de lo que estaban viviendo. Si bien estas iglesias estaban separadas por localidad, porque una pertenecía a la iglesia de Tuatira, otra pertenecía a la iglesia de Pérgamo, otra a la iglesia de la Odisea. También algunas eran influenciadas por las culturas locales o eran influenciadas por la cultura que estaba ejerciendo en ese momento o por el pensamiento humano o ideológico que tenían los hombres que vivían específicamente en esa localidad. Espero que no te esté confundiendo, pero si yo te dijera o si yo te preguntara, dime un claro ejemplo que encontremos en la Biblia acerca de esta, de esta advertencia que nos da Jesucristo. No te rijas por hombres, sino rígete por mí, o sea, por Jesucristo, como iglesia. Existe una iglesia universal que fue nacida del corazón y del pensamiento de Jesucristo. Es de Él la formó
a Él le pertenecemos, pero también nos da esa autorización de poder establecernos de acuerdo al lugar en donde vivamos, en una localidad o en un edificio. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en la ideología o en el pensamiento de las circunstancias, de la cultura, del pensamiento del hombre, sino siempre regirnos, mis hermanos, por lo que Dios nos manda y por lo que Dios nos indica. Entonces, ya no les pude preguntar acerca de los 5 ministerios, cuáles son, de los 9 dones del Espíritu y del fruto del Espíritu con 9 elementos. Y ahora le vamos a añadir las 7 iglesias que nos es mencionada en Apocalipsis. Estos 4 sí van a venir en su examen. Va a ser muy aparte de las clases que estamos viendo. Estas sí van a venir en su examen. Por eso es muy importante que ustedes puedan aprendérselas ya en la clase anterior, hablando de los dones, de los ministerios y del fruto. Les dije cómo podían aprendérselos, cómo me los aprendí yo. Y en esta clase es únicamente aprenderse lo que son las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis 2 y 3. Y bueno, mis hermanos, con esto doy por concluida la clase del día de hoy. Sé que nos faltan unos minutitos para completar los 40 minutos, pero como no hicimos preguntas, como no tuvieron ustedes una participación, por eso terminamos un poquito antes. Solo si les pido, por favor, que presten mucha atención a lo que yo les voy comentando en las clases. Les ayudo mucho en la parte de los exámenes, porque no me gusta que se presionen, tampoco que estemos así a la ligera, ¿verdad? De que, ay, va a estar bien y fácil el examen. No, sino que nosotros podamos entender que los exámenes únicamente son para hacernos una autoevaluación de lo que aprendimos, de si sí comprendimos, si sí aprendimos. Y también como cristianos, que podamos tener estos aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Jesucristo establece 5 ministerios. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fruto que el Espíritu Santo deposita en nuestros corazones al momento de recibirlo? Y también, si estamos hablando de que la iglesia es la figura del templo o del edificio, entonces, ¿por qué decimos que somos separadas por localidades? ¿Por qué decimos que somos la Iglesia Universal de Jesucristo? Y un claro ejemplo que lo encontramos en Apocalipsis con esto de las 7 iglesias y que es necesario que nosotros nos aprendamos cuáles fueron esas 7 iglesias. Sí, mis hermanos, cualquier duda sobre la clase, ustedes saben que estoy para servirles con un mensajito por aparte, no en el grupo para poder respetar a todos, con un mensajito por aparte y yo estoy con mucho gusto para, para aclarar alguna duda o si tienen algún comentario también, ya lo podemos estar viendo en nuestra clase próxima del sábado siguiente. Ya solamente nos faltan lo que es 2 figuras más, que es no, miento, nos está faltando solo una, que es la de la figura como esposa, y entraríamos a lo que son las metáforas de la iglesia, ¿sí? Que también son 4, y estaríamos dando por finalizado nuestro primer parcial. Vamos a hacer una oración final, ya que sí tenemos tiempo para realizarla y que ustedes puedan tener tiempo para tomar su próxima clase. Cierren sus ojitos, por favor. Señor Jesús, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos diste de estar
aquí conectados. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que nos marca las pautas, lo que sí nos es permitido hacer como iglesia, lo que no nos es permitido. Permite, Señor Jesucristo, que podamos seguir avanzando a como tú nos indicas, a como tú lo estableces, que podamos aprender también de estas iglesias que tú mencionas en Apocalipsis y que podamos volver nuestro corazón a ti si es que nos hemos llegado a desviar como iglesia, como cuerpo, Señor, que podamos regresar, Señor, a ti y que podamos entender, Padre, que tú eres el único que nos da dirección, eres el único que nos puede enseñar, que nos puede llevar aún más allá de lo que podamos imaginar, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque clase con clase ellos se conectan. Señor, sabemos que tú tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Padre, permítenos ser fieles a ti. Permítenos seguir avanzando, Señor, y seguir creciendo en tu conocimiento, Padre. Y que todo lo que nos permitas aprender podamos ponerlo por obra, podamos ponerlo por práctica, podamos esforzarnos, mi Dios, por llegar a ser, Señor Jesús, como tú quieres que seamos, Padre. Bendícelo, Señor Jesús. Bendice sus familias, Señor. Permite, Padre, que ellos puedan tener ese conocimiento y esa sabiduría que proviene únicamente de ti, porque tú eres la fuente de sabiduría, Padre. En tus preciosas manos ponemos este tiempo de aprendizaje, Señor, confiando en que tú eres con nosotros y que nunca nos dejas, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios la próxima clase.